Buenas tardes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a este 15º ciclo de videoconferencias interactivas 2016 denominado Temas Prioritarios en Salud Pública desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, con el tema Protección de Grupos Vulnerables, una reflexión desde la ética, que estará a cargo de la doctora Blanca Pelicastre Villafuerte, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas, una vez más. Gracias. La doctora Blanca Estela Pelicastre Villafuerte es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como profesora investigadora en la Dirección de Determinantes y Retos de los Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder de la línea de investigación institucional Salud y Grupos Vulnerables. Sus grupos de interés son los adultos mayores, los indígenas y los migrantes. Desarrolla también investigación en salud con metodología cualitativa. Ha sido profesora titular de los cursos Ciencias Sociales en Salud Pública e Investigación Cualitativa en Sistemas de Salud en los programas de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otras cosas. Pues sin más preámbulo, le damos otra vez la más cordial bienvenida. Y adelante, doctora Pelicastre, todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Tengo para aquí, Falta para cambiar, por favor. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la protección a grupos vulnerables. En otras ocasiones ya he tenido la oportunidad de comentarles un poco acerca del trabajo de investigación que desarrollo, particularmente con poblaciones indígenas, algunos proyectos con adultos mayores y con migrantes también. Y esta reflexión que me trae aquí el día de hoy es producto también un poco de todo este trabajo de investigación y de estos años que he dedicado al desarrollo de estudios y de investigaciones en el campo de los sistemas de salud, particularmente con estas poblaciones. Entonces, justo por esto estoy proponiendo ahora platicar acerca de la protección a estos grupos vulnerables y tomando como referencia, como marco de referencia o punto de partida, justamente el marco de la ética. También he tenido la oportunidad de participar en la Comisión de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública a lo largo de 6 años, y ese trabajo también me ha llevado a reflexionar acerca de este tema que ahora estoy proponiendo. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Y en primer lugar partimos de esta visión de la salud pública, digamos, o le llamé así, más convencional, en donde la salud pública se preocupa de alguna manera por estudiar, por identificar la conducta de riesgo. Y para ello, bueno, pues se fundamenta en estudios tanto de orden epidemiológico como social. Pero estos estudios hacen, digamos, énfasis de alguna manera en un componente más individual, que es una intencionalidad adjudicada a las personas para llevar a cabo ciertos comportamientos que se traducen como conductas de riesgo. En ese sentido, bueno, pues la acción que se deriva de este trabajo o esta perspectiva de salud pública más convencional, pues sobre todo se enfoca a implementar acciones encaminadas a modificar esas conductas de riesgo o comportamientos más individuales. Entonces, la acción de la salud pública desde esta perspectiva está centrada más a un nivel de la persona o individuo. Sin embargo, bueno, no voy a hacer aquí una historia de lo que es o lo que ha sido el trabajo en salud pública, pero una crisis de la salud pública en donde, bueno, más adelante vamos a comentar los elementos que llevaron o que produjeron esa crisis,
nos lleva a cambiar la perspectiva justamente por una visión mucho más pública de la salud pública, valga la redundancia. Y justamente entonces la visión sobre los comportamientos individuales cambian hacia los patrones culturales y justamente esas conductas de riesgo se empiezan a explicar como el producto de la pertenencia, digamos, a un sector social y sobre todo como producto de las condiciones estructurales de vida. Así el énfasis está puesto sobre el ambiente y el contexto, y la acción también se dirige, la acción para, digamos, minimizar los riesgos de las poblaciones, está encaminado pues a cambios que tienen que ver con las condiciones materiales e ideológicas de vida. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de un paso que a lo mejor en la pantalla se ve como un paso pequeño, pero realmente lo que se ha significado en términos conceptuales y en términos también de acciones e intervenciones, pues es un cambio bastante considerable. Entonces se pasa de la visión de riesgo a lo que conocemos como una visión más de vulnerabilidad social. Esto desde el marco de los determinantes sociales de la salud, que seguramente para la audiencia resulta familiar esta perspectiva, en donde se identifican, digamos, la actuación de diversos elementos de orden estructural, de orden social, de orden económico, político, que interactúan en un momento dado para producir o para generar condiciones que vulneran a las poblaciones. Aquí tenemos la actuación de diferentes elementos como la clase social, incluso también el género, la condición étnica de las poblaciones, la educación, la ocupación, etcétera. Entonces, este marco que, se genera desde el trabajo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, pues refleja justamente este interés por el contexto y el ambiente que justamente trae como consecuencia una vulnerabilidad diferenciada. Entonces así estamos hablando de una determinación social que no es otra cosa más que la relación de una serie de factores que en un momento dado, pues como mencionábamos, vulneran a la población. Y son factores que se interrelacionan unos con otros, que no actúan de manera unívoca o de manera unidireccional, sino que se establecen relaciones que se van articulando, digamos, a la manera de una telaraña, incluso en donde un factor se combina con otro factor, y justamente la sumatoria de esos factores que en un momento o contexto determinado interactúan es lo que justamente vulnera a las poblaciones. Entonces, así pasamos entonces al concepto de vulnerabilidad social, ¿no? Y vulnerabilidad social la estamos entendiendo justamente como esa desprotección de las poblaciones o de los grupos de personas en un momento dado, cuando están enfrentando daños potenciales a su salud, también amenazas a la satisfacción de sus necesidades básicas personales, y se están violando de alguna manera sus derechos humanos justamente por no contar con los recursos tanto personales, sociales como legales para justamente satisfacer esas necesidades. Entonces, estamos aquí ya marcando, como se ve en la diapositiva, se enfatiza, digamos, dos aspectos muy relevantes de esta noción de vulnerabilidad social. Uno es justamente este elemento de desprotección o de indefensión de las poblaciones por estos elementos que en un momento dado actúan en su contra, están presentes en su contexto de vida, y que esa desprotección no les permite satisfacer esas necesidades personales, y entonces está violando los derechos humanos, a contar en este caso
con una vida o con salud o con una vida saludable y de bienestar. Esta noción de vulnerabilidad social es el producto justamente de la interacción de todos los recursos que en un momento dado dispone la población, tanto a nivel personal como a nivel familiar, comunitario, social, económico, institucional, ¿no? En todos los niveles se ubican estos factores y la interacción de estos factores es lo que en un momento dado produce o genera cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? El manejo que la persona haga de estos factores pues depende justamente de los elementos que están presentes en su contexto de vida, en el contexto en el que se desenvuelve. Para entender justamente esta noción de vulnerabilidad social, diferente a esta noción que identificamos en los primeros trabajos sobre salud pública desde esta visión más epidemiológica e individual, para diferenciarlo de esta noción de riesgo en ese sentido, pues podemos utilizar a manera de metáfora, digamos, hablar de una cebolla. Seguramente todos tienen en mente como la característica fundamental de la cebolla, que es justamente las capas, ¿no? Para entender la vulnerabilidad social, hablemos de capas, de factores que se van sumando y que en la medida que se suman esas capas, pues va aumentando esa vulnerabilidad, y en la medida que esas capas, en tanto que son modificables, van desapareciendo, entonces la vulnerabilidad va disminuyendo. Así podemos hablar, por ejemplo, de una mujer que vive en un contexto de pobreza, ¿no? Y ahí tenemos una capa más, que no cuenta con un empleo, ¿no? Está desempleada, se suma una capa de vulnerabilidad más, y además es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Entonces, la sumatoria de estos factores es lo que produce el grado de vulnerabilidad para esta persona en un momento determinado. Pero estamos hablando de factores que son modificables, o sea, la condición de analfabetismo, el desempleo, digamos, el ser mujer, en tanto que condición biológica, por supuesto, no se puede modificar, pero lo que se traduce en género como la representación social del ser mujer, todos estos roles atribuidos al ser mujer en un contexto determinado, eso sí es modificable, y entonces eso puede impactar en un momento dado con la condición de vulnerabilidad de esta persona, ¿no? Entonces esta metáfora de las capas de la cebolla nos permite entender que la vulnerabilidad es una condición que no es inherente a las personas, es una vulnerabilidad que es producto de diferentes factores que interactúan en un momento dado, pero sobre todo con la característica de que es modificable y que esta condición de vulnerabilidad puede disminuir en un momento determinado. Entonces, este marco de los determinantes sociales de la salud nos permite justamente entender esa noción de vulnerabilidad diferente a la noción de riesgo, como una intencionalidad individual o responsabilidad individual. Así entendemos los determinantes sociales de la salud justamente como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. En estos factores, en estos determinantes sociales, está incluido también el sistema de salud. Y el sistema de salud también es un factor que en el caso justamente de la salud también puede vulnerar la condición de una persona al no favorecer, por ejemplo, el acceso a la atención, al no ofrecer una atención de calidad, al no ofrecer una atención completa a las necesidades específicas que tiene la población. Entonces también estamos hablando del sistema de salud, o estamos entendiendo el sistema de salud también como un factor o un determinante más que vulnera a la población de acuerdo a las características de su organización. Entonces las circunstancias de las que estamos hablando son el resultado de la distribución del dinero, por supuesto, ¿no? De recursos económicos, ¿no?
es el resultado también de una distribución desigual de poder, ¿no? Y de recursos tanto a nivel mundial, nacional y local, ¿no? Y estos factores y esta distribución de estos elementos dependen en buena medida de las políticas públicas que se adopten, justamente porque son las que deciden sobre la distribución de los recursos. Entonces están fuertemente vinculadas con este aspecto. Los determinantes sociales de la salud, ¿qué nos ayudan a explicar? Bueno, nos ayudan a explicar la mayor parte de las inequidades sanitarias, ¿no? Digamos, las diferencias entre las poblaciones no solo están presentes, sino que además son deseables, ¿no? Las poblaciones y las sociedades en el mundo en general no son iguales, o sea, tienen diferentes características, diferentes contextos, diferentes incluso cultura, hábitos, tradiciones, pensamientos. Entonces las diferencias son hasta cierto punto deseables, ¿no? Porque si no estaríamos hablando como de un mundo totalmente homogéneo, ¿no? Sin una diversidad que justo enriquece la cultura del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de diferencias solamente. Pero cuando estamos hablando de condiciones que son producto de la acción humana, que son producto de decisiones y políticas particulares, que hacen a las sociedades diferentes, pero que esas diferencias son injustas y evitables, entonces ahí nos estamos conduciendo hacia otra noción, y es a la noción de inequidad en salud, justamente. Entonces ahí estamos hablando de desigualdades que son modificables, evitables, pero sobre todo son desigualdades que son injustas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Hoy en día, por ejemplo, pensemos en la mortalidad materna. ¿Qué pasa con datos? ¿Qué nos dicen los datos de la mortalidad materna? Nos dicen que las mujeres indígenas tienen hoy en día un riesgo 3 veces mayor de morir en el parto que las mujeres no indígenas. No hay nada en la condición o en la biología de la mujer indígena que nos pueda explicar este resultado. Este resultado se explica justamente porque las mujeres indígenas hoy en día tienen obstáculos o enfrentan obstáculos para la atención oportuna y de calidad. No tienen acceso a los mismos bienes y servicios que las mujeres no indígenas, y es eso precisamente lo que nos explican esas tasas tan diferenciales. Entonces, a esas desigualdades injustas, porque esto hoy en día, hasta hoy en día es injusto, eso es a lo que nos referimos como inequidad en salud. Entonces, siguiendo con este marco de los determinantes sociales de la salud, ¿por qué es importante considerarlos? Justamente porque aquí hago mención de lo que mencionaba al principio, de la crisis de la salud pública, donde se da paso del modelo médico hegemónico que se centraba solamente en el diagnóstico y en el tratamiento de una patología determinada, a la necesidad de ampliar esa visión y pasar a una visión donde hay otros elementos que están interactuando con la patología misma y que determinan en un momento dado una expresión diferencial de esa patología. Entonces, no es que los determinantes, intervengan directamente sobre la condición biológica o fisiológica de las personas, sino incluso esa condición biológica o fisiológica puede en un momento dado tener una expresión diferente o consecuencias diferentes en virtud del contexto en el cual tenga lugar, ¿no? Entonces esa crisis es lo que
nos obliga de alguna manera a integrar un marco más grande de referencia, que es justamente este marco de los determinantes sociales de la salud. Por otro lado, hay evidencia de que las inequidades o disparidades en salud van aumentando, ¿no? Lejos de que estas desigualdades evitables, digamos, se vayan minimizando, hay evidencia que nos dice que estas van aumentando. Entonces, por eso es necesario actuar sobre los determinantes sociales de la salud, ¿no? Y también hay evidencia científica que nos dice que estos determinantes, o que más bien estos factores, están interactuando y que están impactando de manera importante sobre la situación de salud en el mundo, deteriorando cada vez las condiciones de bienestar de las poblaciones. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que remitirnos a los contextos reales en los que vivimos, ¿no? Los contextos que lamentablemente se ven a uno y otro lado en el caso de México, a uno y otro lado del territorio nacional, pero en el mundo también se observan estas condiciones que caracterizan el contexto de vida de las poblaciones, de algunas poblaciones determinadas, ¿no? En donde observamos, por supuesto, que la gente vive en espacios poco dignos, ¿no? No tiene acceso a una vivienda digna, no tiene acceso a empleo, recursos económicos que le permitan realmente cambiar, modificar estas condiciones de vida. Los asentamientos irregulares que se van generando, sobre todo en zonas suburbanas, pues hace que la población no tenga acceso, por ejemplo, a agua potable, ¿no? Que no tenga acceso a luz. Todavía hoy en día hay hogares que viven sin agua, sin luz, sin drenaje, etcétera. Estamos hablando de que las condiciones sociales en las que crecen los menores determinan de alguna manera sus posibilidades de tener salud en su vida futura. Entonces, no estamos hablando de una profecía que se cumple, simplemente estamos diciendo que los factores en los que un menor crece y se desarrolla, pues también están determinando hasta qué punto puede acceder a tener una vida saludable en su vida, en su adultez. Entonces, es muy importante que empecemos a reflexionar sobre la importancia que tiene actuar sobre los determinantes sociales y el impacto que tiene sobre todo en esta etapa de la vida, que es la niñez. Las circunstancias de pobreza social y económica repercuten sobre la salud de las poblaciones durante toda la vida. Entonces, si por ejemplo, insisto, en esta etapa temprana de la vida, no se consumen alimentos de calidad en donde se garantice un estado nutricio mínimo necesario como para seguir desarrollándose y creciendo y enfrentar las adversidades de la vida, pues es difícil pensar que los niños, las niñas puedan acceder a una vida saludable en un futuro, dado que no tienen los cimientos necesarios como para que esto ocurra. Se dice que la gente que vive en situación de calle tiene las más altas tasas de muerte prematura, y es justamente esto a lo que me refería cuando hablaba de las inequidades en salud, a circunstancias que son totalmente injustas, injustificables y que se pueden modificar. O sea, tampoco hay nada en la condición genética individual de las personas que viven en condición de calle, simplemente que su condición humana está más vulnerada que otras poblaciones, y es por eso que reportan las altas tasas de muerte prematura, es decir, mueren a edad más temprana que la población que vive en otras circunstancias. La pobreza social y la pobreza económica pues también afecta a la salud a lo largo de la vida. Impacta desde nivel psicológico hasta nivel biológico también. Genera angustia, genera ansiedad, genera preocupación,
Y también esas son condiciones que de alguna manera están afectando la salud tanto física como mental de las poblaciones. Entonces, son estas condiciones de vida las que también están teniendo un impacto importante sobre la salud de la población. Bueno, con estos ejemplos que hemos visto a través de estas fotografías, entonces podemos empezar a establecer una diferencia importante que nos lleva justamente a fundamentar la reflexión que ahora les quiero proponer. Y es precisamente pensar que la desigualdad, o sea, cuando caracterizamos a las poblaciones por sus condiciones, por las condiciones que en un momento dado están presentes y que determinan el perfil de una población en particular, pues estamos utilizando estas diferencias solamente como una categoría descriptiva. O sea, estamos dando cuenta de que las poblaciones efectivamente tienen condiciones y características diferentes. Así estamos utilizando, digamos, esta categoría de la desigualdad. Pero cuando estamos hablando o nos estamos refiriendo justamente al concepto de inequidad, entonces estamos tocando otro terreno que tiene que ver justamente entonces ya con un marco ético de referencia. ¿Y por qué estamos tocando un marco ético de referencia? Porque estamos valorando las desigualdades o las características diferenciales de las poblaciones a partir de un valor que en este caso es la justicia. Entonces aquí ya nos estamos moviendo como con un marco moral, si se quiere decir así, que incluye el valor de la justicia. Y entonces estamos dando cuenta de características que son, nuevamente, injustas, ¿no? Hoy en día los contextos, tanto nacional como internacionalmente, nos dan cuenta de que estas disparidades, o lo que se ha llamado las brechas en salud, a partir de estas condiciones que son injustas y evitables, estas brechas, la evidencia nos dice que lejos de estarse cerrando, se están cada vez abriendo más. Entonces, las condiciones de vida de las poblaciones que poco acceso tiene a bienes y servicios, en contraste con aquellas que tienen condiciones de vida más favorables, pues están haciendo cada vez más grandes esas diferencias, ¿no? Entonces, eso ya nos debería, preocupar como profesionales de la salud en virtud de identificar qué podemos hacer para ir cerrando esas brechas, pero también en nuestra condición humana, en términos de la solidaridad con otras poblaciones, qué podemos hacer también en términos de mejorar las condiciones y acceso a recursos para estas poblaciones que en este momento no la tienen. Así, de pronto, para esta preocupación, también retoma la Organización Mundial de la Salud esta meta, esta preocupación de actuar sobre los determinantes sociales de la salud para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, y crea en el 2005 justamente esta Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, que se propone como objetivo justamente reducir las inequidades en salud. Y esta meta, este estandarte, de alguna manera lo toma como un imperativo ético justamente. Y de ahí también el interés de mostrar también el trabajo de la Comisión sobre Determinantes Sociales, porque se conduce en la misma dirección a la que quiero llegar con esta reflexión. ¿Por qué está partiendo la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de reducir las inequidades sanitarias como un imperativo ético? En primer lugar, debemos partir de que estas desigualdades, o más bien estas disparidades en salud de las que hemos estado hablando hasta este momento, son moralmente problemáticas. ¿Y qué quiere decir esto de que son moralmente problemáticas? Quiere decir que tenemos que darle un valor o darle
importancia a tener la capacidad de vivir una vida que valoramos. Todas las personas, todos los individuos, todos los grupos sociales deberían tener derecho a vivir una vida que valoren. Por otro lado, es moralmente problemático este asunto porque hay una obligación social, tenemos un compromiso, responsabilidad social para mantener y mejorar la salud. Y ese compromiso se basa justamente en el principio ético de la capacidad de desarrollo humano. Insisto, estas capas de vulnerabilidad de las que hablábamos en un principio son producto de la acción humana. No vienen inscritas ni en el código genético, ni digamos en algún otro lugar en donde nos diga que es imposible cambiarlo. Es todo lo contrario, es producto de todas estas decisiones a nivel político, a nivel económico, ¿no? Sobre las acciones que llevamos a cabo, es producto de todo ello. Entonces, de ahí se deriva una obligación o responsabilidad social por mejorar esas condiciones, por transformar esas condiciones y, digamos, generar otro contexto en donde las personas, todas las personas, tengamos igual oportunidad de acceder a una vida digna y a un estado de bienestar. Entonces, también partimos del hecho de que hay algunos aspectos de la salud que están en la base, digamos, del desarrollo humano. Entonces, la salud está fuertemente vinculada con la capacidad de desarrollo humano. Una persona que no tiene suficiente, como les decía, suficientes, o no tiene garantizada, digamos, la nutrición, pues es imposible que tenga un desarrollo humano óptimo, incluso en otros campos más allá de la salud. Una persona que no tiene una vivienda o un trabajo que le permita cubrir sus necesidades básicas, pues también su desarrollo como persona se va a ver limitado, se va a ver truncado. Una persona que no tiene acceso a la educación, pues pierde la oportunidad también de pronto de acceder a un salario mínimo o digno también por su trabajo, y entonces también su desarrollo como persona se ve limitado. Es por eso que estamos hablando entonces de que hay una implicación moral en todas estas cuestiones que estamos mencionando. Todas las personas deberían tener igual capacidad para estar sanas, pero también igual oportunidad. La capacidad tiene que ver con, efectivamente, con decisiones individuales que en un momento dado podemos tomar en relación a nuestra salud. Cómo podemos procurar un mejor estado de salud. Pero esas decisiones se ven limitadas o se ven afectadas por las condiciones de vida que nos toca enfrentar. Entonces, aunque tengamos igual capacidad, no todas las personas tenemos igual oportunidad de tomar esas decisiones. Bueno, una persona puede desear tener buena salud, pero si no tiene acceso a, por ejemplo, a medicamentos, si no tiene acceso a una atención de calidad, pues obviamente no tendrá la misma oportunidad de tener o de procurar ese estado de bienestar, aunque así lo desee. Las privaciones en salud, partimos de que son situaciones injustas. ¿Por qué? Porque reducen la capacidad de funcionamiento saludable y sobre todo el ejercicio de la agencia o de la autonomía. Las personas en situaciones adversas de vida no tienen la misma autonomía para decidir sobre su salud. Pongamos como ejemplo una familia que vive con el salario mínimo, que obviamente no alcanza para la manutención de una familia completa, pero con ese recurso económico limitado, con ese ingreso limitado, pues tiene que tomar decisiones y probablemente sus prioridades estén puestas en procurar alimento o asegurar el alimento de los menores de la casa o
de los hijos, más que en atender, por ejemplo, cuestiones de salud. Entonces, obviamente, la capacidad de autonomía de agencia se ve limitada por estas privaciones o por estos recursos limitados que se tienen. Las carencias en salud constituyen una amenaza, como habíamos dicho anteriormente, para el desarrollo humano y no permiten que las personas tengan la libertad de ser lo que quieren ser o aspiran ser. Simplemente las personas hacen lo que, o más bien hacemos lo que podemos hacer. No tenemos condiciones ideales de vida de manera que decidamos hacer lo que queremos ser. Parece un poco un trabalenguas, pero espero que me vayan siguiendo en esta argumentación. Dadas las condiciones de vida que enfrentan las diferentes poblaciones, pueden decidir solamente lo que sus recursos le permiten en un momento dado, mas no lo que desearían tener o hacer con esos recursos. Entonces, esta afirmación resulta un poco contundente, pero alguna evidencia también nos permite apoyar esta idea de que los grandes males de la humanidad se derivan también de una injusticia política, ¿no? Y estamos hablando de una justicia en términos amplios, ¿no? Una justicia a nivel local, a nivel social y a nivel global, ¿no? Hay diferentes niveles en donde podemos ubicar esa justicia política y está vinculada con esta situación política porque la salud también de la población o de las poblaciones está estrechamente vinculada con las instituciones sociales. La salud de las poblaciones no depende únicamente de su voluntad ni de su gestión individual, sino tiene que ver también con las instituciones sociales. Y por eso decíamos al principio de la presentación, pues decíamos que el sistema de salud también se vuelve un determinante más de la salud. Y por otro lado, en esta noción de justicia global hay un punto de partida implícito que es el deber de no hacer daño, ¿no? La obligación intrínseca de reconstruir, ¿no? lo que necesita ser reconstruido y sobre todo el deber de ayudar, ¿no? El deber de ayudar, pues, a la población o al prójimo. Entonces entramos aquí a este terreno de la reflexión desde la ética, donde lo que les ofrezco es justamente una lectura de estos problemas de los que hemos estado hablando, como son las disparidades en salud, como son el acceso limitado a bienes y servicios, como es la salud como un derecho universal, como las condiciones de pobreza que determinan el grado de vulnerabilidad social para una población en un momento determinado. Todo ello podemos reflexionarlo desde un marco ético. Aquí un poco los argumentos de por qué podemos reflexionarlo desde la ética. Decíamos hace un momento que esta reflexión sobre los determinantes sociales tiene implicaciones morales. Tiene implicaciones morales porque hay de por medio un valor social que es la justicia. Pero vamos a diferenciar esta cuestión moral de un marco de referencia o un marco de reflexión ético. ¿Y por qué estamos diciendo que es ético esta situación? Porque justamente la ética busca encontrar el fundamento teórico que nos conduzca a encontrar la mejor forma de vivir. O sea, trata de, a partir de la reflexión crítica de los valores sociales, que eso sería como
La aplicación directa de los valores sociales es como más un campo de lo moral, pero desde la ética es como la reflexión crítica de esos valores, de manera que podamos encontrar una mejor forma de vida y buscar el mejor estilo de vida para las poblaciones, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de este marco de referencia de la ética? Porque es un marco de reflexión que nos permite decidir qué es lo mejor, pero con base al criterio de lo justo. Los valores que en una sociedad se manejan, los valores que aplican a una sociedad, que sería, digamos, justamente la moral de un grupo social, la moral de una sociedad, pues son valores que se aplican, se reproducen, se asumen, pero no se reflexionan. Lo que aquí estamos proponiendo es justamente reflexionar críticamente esos valores y aplicarlos de manera que, con base en el criterio de lo justo, podamos generar condiciones mejores de vida para las poblaciones. ¿Por qué una reflexión desde la ética? Porque el factor humano es lo que debe ser prioritario y debe estar por encima de otros aspectos, incluyendo los propios criterios de productividad. No es valorar qué tanto hacemos, sino cómo lo hacemos y cómo estamos procurando justamente el bienestar, pues, de la humanidad, hablando en un sentido mucho más global, bajo esas condiciones. Así, entonces, la ética es el marco de referencia que nos va a permitir trabajar, reflexionar, intervenir para el mejoramiento global de la salud y el bienestar de la población. Esa sería como la propuesta que les hago en este momento. Bueno, hay algunas preocupaciones actuales justamente, o sea, esa es una reflexión que de manera individual y colectiva deberíamos generar, ¿no? Cómo tenemos una responsabilidad social frente a las condiciones de inequidad en salud que actualmente enfrentamos, y hay algunas preocupaciones actuales que tendríamos que trabajar de manera más puntual. No tengo una respuesta precisa en qué dirección deberían de ir, pero sí una propuesta de que deberíamos de estar trabajando o reflexionando sobre aspectos como cómo mejorar la participación de las comunidades en decisiones que tienen que ver justamente con la salud, cómo incorporar la participación de las poblaciones, cómo recuperar la voz de las comunidades, porque también las comunidades tienen mucho que decir respecto a las decisiones que tienen que ver con la salud, desde la forma de organización, por ejemplo, de los servicios, como la calidad de la atención, como aspectos como el acceso, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos hacer vínculos, no solo institucionales, sino también vínculos en donde se promueva la participación comunitaria. Tenemos que hablar sobre aspectos de gobernabilidad, ¿no? Es decir, cómo se está llevando a cabo hoy en día la toma de decisiones, quiénes participan, con base en qué se toman las decisiones, cuáles son los criterios que conducen justamente este proceso de toma de decisiones, ¿no? Y que junto con la participación de la comunidad también pueda mejorarse este proceso. Hablamos de participación y también tenemos que hablar necesariamente o reflexionar sobre responsabilidades con las comunidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como sociedad con los diversos sectores o comunidades o con las poblaciones que integran la sociedad? ¿Qué responsabilidad, hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Y espero que hayamos entendido con la reflexión anterior que he conducido por qué tenemos esa responsabilidad social, por qué deberíamos tener esa responsabilidad social con estas comunidades. Y promover, también sería como otra propuesta, promover una ética de la colaboración, no solo institucional, insisto, sino entre incluso sectores de la población, en donde haya una sinergia, donde se suben esfuerzos
para justamente encontrar esas condiciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de la población. Ahí, por ejemplo, la ciencia tiene mucho que decir, en el sentido que el trabajo de investigación que se hace a nivel científico justamente podría contribuir de alguna manera a esas preocupaciones que estoy señalando en este momento, como la promoción de la participación comunitaria, el proceso de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Pero en la ciencia, digamos, para producir ciencia también hay elementos que hay que, desde este marco ético, tendríamos que considerar, y es justamente aspectos como cómo se determinan las prioridades, ¿no? Cuáles son las necesidades en el campo de la salud, por ejemplo, sobre las que se trabaja, ¿no? ¿Quién determina las prioridades? ¿Por qué esas prioridades? ¿Por qué no otros asuntos en salud, ¿no? En virtud de esas prioridades, por supuesto, también paralelamente hay una asignación diferencial de presupuesto, ¿no? Hay algunos temas que, por supuesto, tienen mucho más recursos económicos asignados que otros, ¿no? Tendríamos que reflexionar también sobre esa asignación diferencial de los presupuestos en virtud de las necesidades, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre estos aspectos justamente porque eso es lo que está también atrás del trabajo científico. No solamente, digamos, el trabajo científico muchas veces no es del todo objetivo, no es del todo neutral, sino responde también a intereses que se manejan detrás de todo esto, ¿no? Los avances en ciencia y tecnología deberían estar, digamos, encaminados a identificar o más bien a beneficiar a las poblaciones, ¿no? Y no como está ocurriendo hoy en día, en donde los avances en materia de ciencia, ¿no? En diferentes áreas, por ejemplo la genómica, la biotecnología, hacen énfasis en cuestiones, por ejemplo, en cuestiones de la milicia, que tienen que ver con la investigación militar. Y se descuidan, por ejemplo, las enfermedades que afectan a gran parte de la población, a millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Cuando podríamos estar también distribuyendo mejor esos esfuerzos y encaminando mejor los avances en ciencia y tecnología para impactar de forma importante estas condiciones y mejorar estas condiciones de vida para las personas. Un dato importante en este sentido es que el 90% del gasto mundial en investigación médica hoy en día se centra en enfermedades que causan solo el 10% de la carga global de la enfermedad. Entonces, a esto me refería con que las necesidades y la asignación de presupuesto, pues digamos, no es equitativa en ese sentido, ¿no? Se designa demasiado presupuesto para enfermedades que tienen no estoy minimizando su valor, pero no tienen, digamos, un impacto generalizado en la población. Y de pronto esas decisiones habría que revisarlas, tomar en consideración, ¿no? Hay un debate actual no terminado, digamos, es un debate que sigue tratando temas de justicia social, temas que tienen que ver con las tecnologías, por ejemplo, de la reproducción, tiene que ver con aspectos de genética, ¿no? Es un debate en el marco o desde el marco de la ética que pues retoma todas estas preocupaciones, ¿no? Y tiene que ver también con una ética que se ha llamado ética organizacional y que hace referencia justamente a la forma en cómo se construye la colaboración, por ejemplo, se construyen las instituciones, cómo las instituciones, un poco lo que decíamos hace un momento, cómo las instituciones determinan prioridades, cómo se generan las sinergias, cómo se determina, por ejemplo, el trabajo colaborativo, etcétera. Y todo eso está basado también pues en valores institucionales, en valores incluso nacionales, o sea, los valores que maneja un país. Entonces,
tiene que revisarse desde el marco de la reflexión ética. Esa reflexión nos debería de llevar a, digamos, tratar de armar un nuevo contrato social entre la ciencia y la sociedad. Yo creo que son vigentes estas propuestas, aunque se han hecho en otro momento, justamente porque no han tenido una traducción específica o un beneficio que podamos identificar como para la población. Necesitamos hacer un nuevo contrato social entre la ciencia que esté justamente encaminada a responder a estas necesidades de las poblaciones más vulneradas por el contexto social de vida que tienen, en donde los avances en la ciencia permitan derivar no solo tecnologías, sino también intervenciones o acciones que podrían en un momento dado mejorar esas condiciones de vida. Hoy en día, insisto, la ciencia pues sí responde a prioridades, pero esas prioridades habría que cuestionar quién determina esas prioridades, con base en qué interés se determinan esas prioridades. La ciencia debería de jugar un papel fundamental en este sentido, porque la evidencia generada a partir de la investigación debería poder legitimar las políticas públicas. Realmente debería tomarse, las decisiones deberían poderse tomar con base a la evidencia, y en ese sentido pues implementar implementar políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida, ¿no? Realmente creo que hoy en día deberíamos hacer un mayor esfuerzo para que podamos realmente traducir todo ese conocimiento científico en una aplicación, en una acción, en una intervención de beneficio directo para la población. Cierto es que también necesitamos hacer avanzar la ciencia básica, es decir, el conocimiento básico que nos permita fundamentar esas acciones, ¿no? Pero deberíamos estar interesados como comunidad científica más hacia el progreso social y al beneficio de la población y de las comunidades, ¿no? Entonces, detrás de esta preocupación de identificar justamente los valores que estarían promoviendo el trabajo hacia la equidad, pues es que justamente necesitamos la construcción, bueno, más que la construcción, la identificación de un sólido marco ético de trabajo que nos permita justamente promover o lograr o generar mejores condiciones de equidad para la población. Y ese marco ético para la equidad debería partir de los mismos principios que conocemos, los principios éticos que incluso guían o deberían guiar el trabajo de investigación, que son justamente el principio de autonomía, ¿no? Que es procurar el derecho a la autodeterminación individual y colectiva, ¿no? El principio de no maleficencia, ¿no? Es decir, siempre nuestras acciones deberían estar conducidas para no hacer daño o minimizar el daño. El principio de beneficencia, ¿no? Que es distinto al de no maleficencia, no solo es no hacer daño, sino qué hacer para promover el bien. Y finalmente el principio de justicia, que tiene que ver justamente con ese derecho a bienes y servicios que tiene la población. Entonces este debería ser el marco ético que nos debería conducir hacia la equidad desde cualquier ámbito de acción. Me estoy refiriendo ahora a la investigación, pero también puede ser desde el ámbito de los servicios, de la prestación de los servicios. Podríamos también basar la prestación de los servicios, o deberíamos basar la prestación de servicios en estos principios. Sobre todo la generación de políticas públicas también debería considerar estos principios como rectores o como pilares fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Que conduzcan la gobernabilidad en ese sentido, ¿no? Algunos autores, no soy yo quien propone precisamente esto, algunos otros autores han hablado acerca de los valores que deberían estar
en la base de la equidad, y uno de ellos es justamente la solidaridad, ¿no? ¿Por qué deberíamos promover más el valor de la solidaridad? Por la necesidad de pertenecer y sobre todo contribuir al bienestar de una comunidad, ¿no? Porque necesitamos generar un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades hacia uno mismo, pero también hacia los otros. Porque necesitamos desarrollar más una sensibilidad o empatía, si lo queremos leer así, hacia el sufrimiento social, ¿no? Hacia el dolor, hacia la humillación de los demás. No podemos permanecer indiferentes hacia esas condiciones, ¿no? Y simplemente seguir o vivir la vida que nos toca vivir, sino tenemos que desarrollar ese principio de empatía o solidaridad también. Y necesitamos un trabajo más humilde, en donde también reconozcamos nuestras propias limitaciones, pero también nuestras capacidades para colaborar con otras comunidades. Debemos partir del respeto por la vida humana, ¿no? Todas las personas tienen derecho a gozar de una salud, de bienestar, ¿no? Tienen derecho, pero también tenemos responsabilidades y también tenemos necesidades. Los derechos y los deberes están íntimamente relacionados, y en ese sentido debemos ser conscientes precisamente de cuáles son esos derechos, pero también cuáles son esas obligaciones que tenemos de manera social. Tenemos que identificar que la búsqueda de la salud está fuertemente vinculada a la búsqueda de la justicia social. Olvidarnos de esta, postura un poco individualista, en donde decimos, bueno, yo voy a ver de qué manera puedo mejorar mi situación personal, y más bien decir, bueno, el hecho de que yo me preocupe, por ejemplo, por mejorar las condiciones de salud de una población, pues tiene que ver con el interés de contribuir de alguna manera a esa justicia social, a cambiar esas condiciones, decíamos, que son evitables y modificables, ¿no? Hablamos de libertad, ¿no? Hablamos de libre ejercicio, de generar condiciones más bien para procurar el libre ejercicio de las elecciones, para lograr metas personales. Es decir, sí tenemos la obligación como profesionales de la salud, como profesionales de otras áreas, tenemos la, la obligación ética de generar condiciones que justamente permitan a las personas el ejercicio de su autonomía. No podemos decir, esta persona pues solamente trabaja en el campo, cuando no tiene oportunidad de trabajar en otros contextos. Es decir, tenemos que generar esas condiciones que permitan ampliar el espectro de elección para las personas y las comunidades. Eso significa generar condiciones que le permitan a la persona tener poder, ¿no? Hablamos mucho de un proceso de empoderamiento, ¿no? Pero de un empoderamiento entendido como la capacidad de manejo de los recursos tanto personales como sociales y estructurales en un momento dado, ¿no? Tener control sobre esos factores, pero también control sobre uno mismo, ¿no? En virtud de esos factores, ¿no? Promover de alguna manera procesos más democráticos de participación, ¿no? En donde justamente permitamos ese ejercicio de las elecciones, ¿no? La igualdad de derechos a una vida digna, a ingresos dignos, educación, ¿no? Sobre todo atención en salud. Y también acciones que permitan de alguna manera darles sostenibilidad al medio ambiente. Finalmente es el contexto en donde la vida tiene su expresión. Tenemos que reconocer las propias limitaciones, ¿no? Y esto se reconoce a partir de un ejercicio arduo, reflexivo, introspectivo, ¿no? Que nos permita, insisto, reconocer nuestras propias capacidades, pero también nuestras limitaciones, ¿no?
tomar conciencia de los privilegios que tenemos frente a otras poblaciones, ¿no? Y tratar de generar los mismos privilegios para esas otras poblaciones, ¿no? Sobre todo trabajar para evitar la marginación y el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces así la ética nos lleva a un marco de referencia donde encontremos ese equilibrio entre la población, en la globalización y la solidaridad, o sea, trabajar bajo esos principios, ¿no? Sí trabajamos para beneficiar a más personas, a más comunidades, pero bajo un principio también de solidaridad, ¿no? Debemos tener un pensamiento global, pero con base en valores muy bien identificados, muy bien sustentados, ¿no? Del que hemos estado hablando en este momento, pues es el valor de la justicia, ¿no? Debemos producir bienes públicos justamente para la salud en virtud de ese valor de justicia, ¿no? Fortaleciendo, por supuesto, las capacidades tanto profesionales como personales, como colectivas también. Y lo que debe de mover la acción en este sentido es un interés social más que individual. Entonces, bueno, pues así me encamino hacia el final de esta presentación, en donde quizá no es muy clara esta diapositiva, pero sobre todo nos movamos hacia una ética más social, ¿no? En donde los intereses estén encaminados al beneficio de las poblaciones, ¿no? Aspectos como los que he mencionado a lo largo de esta presentación, ¿no? Generar tanto en nuestro trabajo de investigación como en nuestro trabajo de intervención acciones encaminadas a disminuir esa condición de vulnerabilidad de las poblaciones, partiendo de que las poblaciones no son vulnerables por sí mismas, sino que es el producto justamente de estas condiciones que en un momento dado caracterizan su contexto de vida. Debemos hacer algo por modificar esas condiciones, dar seguimiento puntual a las inequidades en salud, tratando de identificar acciones que nos permitan generar mayores beneficios para la población global, no para pequeños grupos. Bueno, podríamos generar acciones para pequeños grupos en virtud también, aquí nos metemos a otro terreno que tiene que ver con la equidad, más bien con la equidad vertical, ¿no? En el sentido de que responder con mayor énfasis, con acciones más específicas a aquellos grupos que lo necesitan más. Ahí también tendríamos que tener una visión mucho más focalizada, donde respondamos en virtud de las necesidades de estas poblaciones. Y pensar que esas poblaciones, o la meta sería que esas poblaciones justamente modificaran, cambiaran o dejaran de ser vulnerables. Bueno, pues con esto termino la presentación y pues estoy abierta a sus comentarios, a sus preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Blanquita. Pues como siempre, muy interesante tus propuestas. Yo creo que hay algunas preguntas que van a complementar con todo lo que nos dijiste aquí. Y es un tema un poco escabroso, un poco problemático, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez tu presentación es muy clara, y lo primero que te digo es que tienes mucha gente felicitándote por el tema tan complejo y tan preciso como lo has platicado y como lo has elaborado. Tenemos mucha gente conectada a través de la plataforma Webex, más de 600 personas, casi 30 personas. Tenemos a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y tenemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quienes damos las más sentidas gracias por su participación. Y pues pasaremos ahora a la serie de preguntas y dudas que tengan por parte del público en general. Vamos a escoger unas cuantas preguntas nada más, porque hay muchísimas, y vamos a darle la palabra a estas dos universidades. Empezaremos ahora con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Si tuvieran alguna
pregunta, alguna duda, es el momento, por favor, adelante. Adelante, Tabasco, si tuvieran alguna pregunta, por favor. Sí, Si no, buenas buenas tardes. Sí, pues agradecer muchísimo la participación de la doctora, fue muy clara en muchos puntos, sobre todo la importancia y sobre todo los tipos de afecciones que hoy en día en nuestra sociedad están, y que más allá de esos agentes que en mucho tiempo se han estudiado como son los biológicos, estos agentes sociales que hoy nos están afectando, las políticas que urgen específicamente en nuestro país y más aquí en el estado de Tabasco, donde nos encontramos nosotros en una zona rural, y que dio mucha claridad a la doctora acerca del compromiso ético que tenemos como docente en mi caso, y como la formación de los estudiantes que están hoy en día en la presentación. Creo que ese trabajo que se tiene que hacer tiene que ser de una forma organizada y sobre todo claro, como bien lo dijo la doctora, en beneficio de la población, ¿no? Creo que eso, la parte de la sensibilización profesional se ha ido perdiendo acerca de la importancia de la medicina y de la atención a la salud. Yo creo que sería mi comentario y felicitaciones nada más. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues, ¿quieres abordar algo? Sí, Blanca? muchas gracias por su comentario. Estoy totalmente de acuerdo con esto que menciona. Hoy en día en algunas universidades, en algunas escuelas, se prioriza, digamos, la capacitación técnica y se descuida efectivamente estos aspectos de sensibilización que desde mi punto de vista son igualmente relevantes y que complementan de manera importante la formación de una persona. Entonces es necesario trabajar sí por garantizar la calidad, digamos, como de los egresados en términos de conocimientos y en términos de capacidad técnica, pero también es necesario que en donde no se trabaje ahora en este momento para desarrollar también cuestiones de sensibilización hacia estos aspectos más de los valores que están implícitos en la práctica y en el ejercicio profesional, pues que se empiece también como a implementar estas acciones y esta capacitación que insisto es igualmente importante. Pues muchas gracias, gracias doctora. Pues yo nada más terminaría por darle las gracias a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Y me da mucho gusto ver que los alumnos estén, a mucha gente me imagino que son de medicina o del área de la salud, que estén presentes en esto y sobre todo que tengan más sensibilidad en el área de la salud, que van a estar muy directamente relacionados con eso. Pues muchas gracias. Daríamos ahora la palabra a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por favor. Adelante, Universidad Autónoma de Nuevo León, si tienen algún comentario, por favor, es el momento. Sí, nada más para agradecer la participación de la doctora. Creo que es una temática sumamente importante, abordar la ética para todo tipo de profesión y especial para las profesiones de salud. Y muy clara, muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias por su participación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora iríamos a la sesión de Webex, donde tenemos más de 600 personas conectadas, y aquí te hacen algunas preguntas. Yo te cogí 2, 3 nada más. Dice, la vulnerabilidad social tiene que ver mucho con los sistemas económicos que se han desarrollado con el paso agigantado de la globalización. No eran lo mismo los grupos vulnerables de un modelo de bienestar social en el México del siglo pasado a un modelo capitalista neoliberal del siglo XXI. Me pareció muy interesante esta pregunta que te hacen. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, y justamente esa idea es la que les intenté transmitir, en el sentido de que la vulnerabilidad no es una condición inherente únicamente al individuo, sino que depende mucho del contexto y depende mucho del régimen social y político en un momento determinado. Por eso hacía yo el vínculo entre esta
distribución, digamos, diferencial, tanto de poder como de recursos económicos, etcétera, que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones y con la construcción de políticas públicas y de política social. Entonces, definitivamente, sí, la vulnerabilidad cambia también en virtud del contexto. Por eso es necesario tener esta perspectiva también local, en el sentido de estudiar específicamente las características de un país determinado en un momento histórico determinado, porque también la vulnerabilidad social cambia con el tiempo en virtud de que estos factores y la toma de decisiones también sobre la distribución de los recursos va cambiando. Entonces, definitivamente es algo que esta perspectiva histórica y contextual no la debemos perder. Gracias, doctora. Otra pregunta que te hacen, doctora, es: las personas no tienen acceso a servicios públicos porque las condiciones sociales, económicas y políticas no los permiten. Así es. No dependen de los individuos, sino de lo colectivo. Uh-huh. Exactamente, eso es justamente lo que estamos diciendo, que el hecho de que las personas no puedan tener una vida de bienestar o un estado de salud óptimo no depende únicamente de sus decisiones individuales, sino de lo que pueden en un momento dado y en un contexto determinado hacer. Entonces, el hecho de que ponía el ejemplo de las mujeres indígenas, ¿no? Uh-huh. Las mujeres indígenas no mueren más porque no quieran acceder a los servicios de salud, sino más bien no pueden acceder a los servicios de salud por las distancias geográficas que tienen que recorrer, por la distancia cultural también que en el momento del encuentro con el prestador de servicios se encuentran, por una serie de obstáculos que son de carácter social, y a eso me refería justamente, que no es únicamente las decisiones individuales, ¿no? Muchas gracias, doctora. La vulnerabilidad y condición de salud de las personas aumenta con un sistema de salud segmentado y fuertemente injusto. Sí, totalmente de acuerdo. También decía que la forma de organización no solo de un servicio, sino de un sistema de salud también impacta sobre el grado de vulnerabilidad de las personas. Es por eso que el sistema de salud ha sido considerado un determinante más de la salud, porque en la medida de las decisiones que se tomen como sistema de salud, se van a generar, digamos, mejores oportunidades para la población, o efectivamente una atención diferenciada en virtud de los sectores de la población. Un sistema fragmentado, por supuesto, también genera retos y problemas inherentes importantes a la organización, y entonces también eso puede afectar en un momento dado la vulnerabilidad, o puede aumentar la vulnerabilidad de la población. Entonces también deberíamos considerar la reflexión sobre el propio sistema de salud como un determinante o factor más que está vulnerando a las poblaciones, y de qué manera podríamos contribuir a mejorar esas condiciones. Sí, muchas gracias, doctora. Una última pregunta que me hace interesante. Dice: en el ámbito teórico hay dos propuestas clásicas: la vulnerabilidad como condición intrínseca y la vulnerabilidad como condición extrínseca. La UNESCO apoya una concepción donde ambas deben ser tomadas en cuenta. Bueno, yo aquí haría una diferenciación. Digamos, el concepto de vulnerabilidad social se refiere más a una condición extrínseca, o sea, fuera del individuo, no dependiente de sus características biológicas individuales, ¿no? De pronto, la vulnerabilidad intrínseca creo que podría ser equivalente más a lo que algunos autores llaman susceptibilidad, pero ese es otro término que tiene que ver justamente con esa, digamos, predisposición genética o biológica, ¿no?, que hacen a los individuos más o menos susceptibles al desarrollo de ciertas condiciones patológicas, por ejemplo. Pero esa es otra noción, al menos, digamos, la noción que yo he tratado de documentar se refiere más a esta condición extrínseca, ¿no?, que es producto de los factores estructurales y sociales que están presentes en un momento determinado. Muchísimas gracias, Blanca. Pues no nos queda más que dar las gracias a todos por su participación. Les hacemos una atenta invitación para dentro de 15 días
con el tema de los MOOCs en el contexto de la salud pública, porque estará a cargo de la maestra Cintia Rosas Magallanes el 8 de noviembre. Y también recordarles que todas las presentaciones que aquí nos hacen favor de tener los ponentes están grabadas en la página, pueden tener acceso en la página del Instituto a través de la Escuela de Salud Pública de México, buscando las pestañas de la Escuela de Salud Pública de México, y ahí pueden encontrar todas las grabaciones como la del día de hoy. Probablemente la del día de hoy esté en unos 8 o 10 días, pero ya todas las anteriores ya deben estar en esta área. Pues muchísimas gracias y muy bonita tarde a todos desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. Gracias a todos y hasta la próxima.